One, two, three, four. Directo de Saturno. Charlas de otro planeta. Directo de Saturno, episodio 39, cada vez más cerca de las 4 decenas. Como siempre, un gusto estar acá. Y bueno, empezamos así ya rápido con el tema que vamos a hablar, un tema de actualidad, no tan actual capaz, pero sigue siendo polémico y van surgiendo nueva información a medida que pasa. Estamos hablando del asesinato del máximo mandatario de un país, como fue el asesinato del presidente de Haití. Algo que no pasa todos los días, la verdad que no suelen ser asesinados los presidentes, primeros ministros de los países en todos los días, pero que como ha sucedido ahora, aprovechamos para hablar y para hablar de teorías o la información que se conoce hasta ahora. Así que sin tardar más, le doy pie a mi compañero Méndez para que nos explique un poco qué fue lo que pasó estos días, la información que se tiene, todo. Sí, bueno, el asesinato del presidente de Haití. La verdad que pobre país, Haití, un país que no tiene descanso, plagado de inestabilidad política, corrupción, crisis económicas. No sé si se acuerdan que en 2010 tuvo el terremoto más grande que tuvo en su historia y como desde el 2010 nunca se pudo recuperar. Mucha gente dice que es la república de las ONGs porque, o sea, desde 2010 y hasta el día de hoy está plagado de Naciones Unidas, de distintas organizaciones que es más o menos lo que mantiene el país corriendo y funcionando. Y bueno, y ahora con toda la pandemia del coronavirus, la verdad que no ayudó para nada. Recién estaba recuperando su sistema público de salud y bueno, la verdad que no estaba muy preparado. Creo que es uno de los únicos países de América que todavía no ha empezado la vacunación. O sea, la verdad que están bastante complicados. Pero bueno, el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Era un presidente bastante controversial, creo que asume hace 4 años más o menos, y se tienen que hacer 2 elecciones. La primera elección en la que gana se denomina como fraudulenta, así que se vuelve a hacer, y en la segunda elección gana de vuelta con más votos todavía y se consolida en el poder. En los últimos 2-3 meses venía gobernando, o sea, había disuelto el Congreso y venía gobernando por decreto básicamente. O sea, antes de todo esto, Haití estaba teniendo las protestas más grandes que estaba teniendo en la historia del país. La verdad que era un momento bastante convulsionado que se coronó con el asesinato de su presidente, como decía Santi, el máximo mandatario. Hasta ahora, lo interesante son los que se consideran los actores de este asesinato. Entre los que se encontraron, creo que hay 18 exmilitares colombianos que habían sido entrenados por Estados Unidos bajo sus programas que tiene, bueno, Estados Unidos tiene un programa en el que, de toda la historia, que van distintas fuerzas armadas de distintos países de Latinoamérica a Estados Unidos y se entrenan para luchar contra grupos terroristas, contra guerrillas, contra todo tipo de temas. Y bueno, 18 ex militares colombianos estaban ahí. También lo interesante también es que se vio en video que cuando se estaba haciendo cuando estaban yendo a la casa del presidente para asesinarlo, estaban gritando que era una operación de la DEA, la agencia de antidrogas de Estados Unidos, y eso confundió bastante a la gente al comienzo, que al final terminó siendo, parece, una acción deliberada como para despistar y como para mirar, para que la gente mire a otro lado al comienzo. Y bueno, el asesinato se perpetró creo que el 14 de julio o el 12 de julio, y bueno, por suerte no se desató una crisis política muy grande. O sea, para haber sido mucho peor, habían 2 candidatos que querían ser primeros ministros y presidentes, y al final, bueno, uno terminó diciendo que por el bien del país se bajaba y asumió otro. Así que, y en general, una situación bastante complicada, el país más pobre del hemisferio este, y la verdad que no tiene respiro. Sí, igual ahí con lo que decías de la DEA también, o sea, es como que hay mucha información y también por lo que estuve viendo, que a ver, tampoco fue mucho porque tuve medio la agenda un poco apretada y no pude investigar mucho, por eso también le voy a preguntar a ustedes, porque por ahí indagaron más en el tema, que yo escuché como que también intentaron bueno, uno de los videos que vi yo, que justo esa cadena intentó de contactar, digamos, con el servicio de la DEA, viste que tienen como gente que está para hablar y para cosas y le hacen preguntas y por eso así. Sí. Y como que le negaron, digamos, la entrevista esa. Entonces eso también genera
como también dudas, Sí, generan las claramente teorías, sí, sí, teorías, son exactamente, menores. todas esas cosas, ¿no? Claro. Y por ahí en vez de aclarar algo terminan haciendo que, bueno, se siga generando esta bola de nieve Claro, de desinformación por ahí o no sé, no se sabe claramente porque no dijeron nada. claro. Claro. Hay Pero que, sí, sí, hay que que diga. recalcar que tanto la DEA como bueno, el ejército colombiano se manifestaron y dijeron que no tenían nada que ver. Ya, El obvio. gobierno Sí. colombiano dijeron que, como bien dijo Méndez, eran ex militares, ya no formaban parte del Ujú. ejército, y la DEA que el uso de su nombre fue usado como una maniobra así de distracción Claro. o para permitir su entrada, digamos. Que Ujú. igualmente se pueden generar teorías, qué sé yo, y lo de la entrevista, esto que no lo quisieron dar, no lo considero tan sospechoso, porque no van a ir dando un Claro. Claro, organismo claro. tan, Capaz era para no tan darle mucha entidad claro, un al tema. organismo tan importante no va a ir dando Ujú. entrevistas a todos los medios, pero las teorías igual sí están y se pueden seguir, Claro, qué sé yo, igual, desarrollando. igual esto fue más que nada también, o sea, el video este que yo vi fue hace semana y media, 2 semanas, ponerle, entonces Claro, sí, sí. seguramente después de eso deben haber salido bastante a hablar, porque claramente no van a dejar sin decir nada, ¿no? Ujú. Claro. Pero bueno, lo que también se decía por ahí era bueno, que había mucha gente que por los estudios que hicieron y por cosas, la gente que atraparon, que había gente que sí se sabía que a lo que iban, digamos, y que sí estaban Claro. yendo a Sí. eso, y había gente que no, que gente como que le habían manipulado, le habían dicho que iban a hacer una Sí. cosa y realmente era otra totalmente distinta, o que era otro punto al que iban a hacer, o lo que sea. No Claro. sé si escucharon algo Sí, sobre eso también. habían de los 18, habían dos particularmente que se determinó que sabían que iban a asesinar al presidente, pero se dice que el resto, no sabemos si es una defensa o es, de verdad sí, pero se dice que el resto, o sea, consideraba que era, y le habían dicho que era una tarea de seguridad, o sea, que iban a actuar como guardaespaldas o para el presidente o para algún actor político que se enteraron en ese momento de lo que estaban haciendo. El tema también, lo interesante es que pudieron rastrear el pago con el que le hicieron a los colombianos y ahí también se hizo toda una mezcolanza de actores y de países. Se encontró que o sea, el pago se lo había hecho una compañía de seguridad que estaba ubicada en Miami a cargo de un venezolano que se había ido a su país hace bastante tiempo y que no se lo ve, o sea, no lo pueden ubicar hace más de 10 meses, o sea, que está completamente desaparecido. Después O también sea, está está... ilegal en Estados Unidos, digamos, el chabón ese. No, O no está no, ilegal. no está, no Pero está no ilegal, sé, claro. pero tiene una compañía de seguridad y, o sea, y no se lo ve. O sea, nadie sabe dónde está hace 10 meses. Ok, No, bien. no sabe si está fugado, dónde está escondido, así que bueno, hay medio sospechas. Después también hay un empresario ecuatoriano que también le analizaron los vuelos que había hecho durante mucho tiempo y decían que siempre que iba a Panamá o Ecuador o no sé qué cosa, siempre hacía como una parada de un día, 2 días en Colombia y que eso está bastante dudoso. Así que las conexiones todavía no sabe muy claramente quién... O sea, toda esta gente está detenida, menos el venezolano que no tiene ni idea dónde está y están viendo, o sea, quién puede haber sido el pago. La verdad creo lo más posible, porque puede ser es, o sea, alguien dentro de Haití que contrató a esta empresa, esta compañía, como para que lleven a cabo el acto. Claro. Pero ahora, bueno, hay que ver el qué. Dentro de los detenidos no hay ningún funcionario, ningún miembro político de Haití. O sea, son todos actores de afuera, militares, empresarios, de gente de afuera. Y la verdad que no se sabe quién puede haber sido el que lo inició. Había una teoría de que podría haber sido un ex pastor y creo que era profesor o médico que estaba en Estados Unidos, pero o sea, se determinó que es bastante poco probable. Creo que tiene 70 años, de los 70 años, 40 los vivió en Estados Unidos. Es bastante poco probable que esté metido con todo esto, pero bueno, Sí, Claro. sí, creo que todavía igual, falta investigar. igual también se dice, digamos, hablando ya de teoría ya un poco más conspirativa y Sí, cosas así, ¿no? También, por lo que escuché, se dice mucho que pueden haber sido países vecinos, digamos, que tenían disputas por ciertos acuerdos, tratados que habían, digamos, con ese país o lo que sea, bueno, que no estaban contentos, lo que sea, y que podrían llegar a haber mandado a alguien contratar gente. Claramente esto es una teoría, un coso sin claro. relevancia alguno, pero bueno, son Ujú. cosas que se dicen que está bueno remarcarlas, ¿no? Por ahí. Sí, Ujú. esa la veo muy poco probable porque, o sea, la mayoría de los países vecinos de Haití no se benefician de la inestabilidad de Haití. O sea, República Claro. Dominicana, que está del otro lado de la isla en la que está Haití, o sea, tiene bastantes problemas con la inmigración que viene de Haití justamente por la crisis económica, las crisis políticas que tiene, así que yo creo que sería muy poco probable que, bueno, República Dominicana quiera hacer esto. Después Estados Unidos también, o sea, que está teniendo una política muy
sea, quiere controlar el flujo inmigratorio que llega a su país y que Haití era uno de los principales países, hacer esto solamente incrementó el flujo migratorio que había. Después, bueno, están las típicas teorías de que actores de Cuba, de Nicaragua, que van a desestabilizar los distintos gobiernos, pero bueno, eso, la verdad que mucho sustento en este caso, la verdad que no hay. Claro. Lo del país vecino, la verdad lo veo poco probable porque, como decía, creo que ninguno se beneficia de la inestabilidad de Haití. Por ahora no hay certezas, digamos. Lo que sí, en defensa, si se quiere decir así, de esto de que no sabían lo que estaban haciendo, hay registros de por dónde pasaron, por dónde entraron a lo que es Haití, que por República Dominicana los actores se sacaron fotos, imágenes, todo, sí, y uno se pone a pensar... Estuvieron en playas de República Dominicana antes, hicieron una parada, sí. Y uno se pone a pensar si alguien va a un país a matar a su presidente, o lo quiere hacer muy, muy de incógnito, o puede ser una estrategia como para decir, mira lo que estamos haciendo, claro. No puede ser que hayamos buscado ir a hacer eso, y usar una especie de psicología inversa, digamos. Sí, bastante poco sigilosos. Sí, igual, claro, o sea, dando con tantos organismos de investigación atrás, como puede ser la DEA o cosas, o sea, claramente no es tan fácil decir, bueno, estuve acá de buena onda y, ¿entendés? O sea, es como que claramente son empresas que están dedicadas a eso. A Instagram la foto en la playa, en el país vecino. Claro, bueno, a ver, sí, lo pueden haber pensado por ahí como algo estratégico de, sí, no me van a acoso, pero claramente son de las empresas más importantes del mundo y de las empresas que más entrenamiento por ahí deben tener en cuanto a todo, ¿entendés? Y claro. Por ahí no cuela tan fácil, ¿entendés? Como cosa, claro. Lo podés hacer, digamos, pero por ahí claro. Difícil que cuele, ¿entendés? Porque no se fijan solo en esas boludeces, sino que un montón de cosas que se fijan, y aparte de esas cosas que se fijan y nos muestran a nosotros, no, porque hicimos esto, mil y otras cosas que seguramente no nos la dicen y la mantienen en secreto porque debe ser información que no les conviene revelar claramente para justamente casos futuros, ¿no? Pero bueno, claro. algo que también se decía por ahí un poco era el tema de que parecía raro, porque les voy a hacer una pregunta a ustedes. O sea, ¿saben si había guardia, seguridad, digamos, cosa en la casa del presidente? Sí. Sí había, y era sorprendente la poca respuesta. Por eso lo iba a decir. O sea, también se estaba especulando y se decía por ahí, justamente con ese tema, con que no hubo mayor heridos o cosas así, digamos, en el cuerpo, digamos, de seguridad, que entraron así como si nada. Creo que, o sea, afuera habían cartuchos, pero una vez que se entraban a la casa, o sea, no había ningún signo de resistencia. Claro. O sea, eran básicamente como que se habían corrido. Y están investigando. O sea, si el cuerpo de seguridad del presidente estaba implicado en todo este tema. Claro. Se especulaba con senadores, opositores que conociendo el país, conociendo su país, hayan podido facilitar un poco la logística de la operación, digamos. Claro, sí, o sea, una gente adentro del país tiene que tener seguro. Claro, sí. O sea, sí, es... Y bueno... Bueno, sí. Y de heridos, según tengo entendido, del conteo que yo tengo, fue, el presidente, 12 balazos, fue muerto. Y su esposa... Y torturado. La tortura no la tenía, mira. Y la esposa, que había sido gravemente herida, después se la vio en su funeral, que en el funeral hubo disturbios, todas esas cosas. La volaron a Miami. La atendieron en Miami, sí, sobrevivió al ataque, digamos. Después fuerza de seguridad, como dijeron, se tenía la información de que no había heridos, no había bajas. Sí, así que, igual ahí el que nombraste, digamos, a la esposa del presidente, o sea... yo vi, digamos, videos, digamos, en el momento, en el acto que estaban hablando, que también la daban de muerta en un primer instante, como que la habían dado de muerta, no sé por qué, no sé qué cosa. Y bueno, y que después de eso, digamos, se supo que estaba herida, pero que no era algo de muerte. En Miami creo que estaba, que la habían trasladado. Sí, capaz era para despistar, capaz. Puede ser, pero... O sea, no sé. Que seguían dando vueltas por ahí porque capaz no podían dejar un cabo suelto así. Por ejemplo, ahora en su funeral estuvo todo el tiempo con un chaleco antibalas. O sea, como que el riesgo para ella, que siguen analizando, que es bastante alto. Sí, porque igual. No sé hasta ahora si dio entrevista, o sea, capaz del momento, porque capaz es clave para escribir. O sea, capaz vio a una persona conocida o en el momento, o sea, cómo entraron, capaz puede testificar que
las fuerzas de seguridad no ejercieron resistencia. O sea, yo creo que es una clave bastante importante del tema. Y bueno, o sea, es medio un cabo suelto. Sí, igual con lo que decía del chaleco antibala, no es algo raro que un presidente tenga un chaleco antibala. En Estados Unidos, por lo que tengo entendido, siempre usan chaleco antibala abajo de los trajes y todo eso. Sí, pero no es muy usual. O sea, aparte de Estados Unidos y algunos países Sí, especiales. bueno, no es muy que Estados usual. Unidos también ya tuvo... Claro. Aparte de Sí, que no, tiene el presidente. todo el Estados Unidos es un tema... exceso. Por eso. Claro, aparte O sea, que ya todo el mundo tiene las armas en armas son Estados bastante Unidos, fácil aparte de que ya acceso. hubo casos de asesinato a presidente, Sí. es más Claro. puede llegar a pasar, ¿no? Pero, tipo, Claro. qué sé yo, claro, puede ser que sea solo Estados Unidos o en plan países así cosas, pero yo había escuchado, digamos, de presidentes que llevaban abajo chaleco antibala. No sé si será el caso de la Sí, mayoría. puede ser capaz cuando analizan que el riesgo es bastante alto, le ponen un chaleco antibalas. Pero Alberto no es no lo lo usual. veo con No, Alberto con no lo chaleco. veo, la verdad. claro. Esa panza para mí es de Sí, comida. ¿no? para sí, mí no es sí. chaleco igual, ¿eh? Pero Capaz aguanta algunas igual, ¿eh? Capaz sirve. No hace falta chaleco. Julio. Sí, no, pero bueno, o sea, la verdad es que es sorprendente, digamos, porque hubo unas cuantas veces, digamos, que hubieron justamente estos asesinatos de presidentes, pero no es usual. no es usual, O sea, y menos en esta Es época muy por ahí, poco ¿no? usual, sí, por eso Porque, capaz, digo, hace claro, 60 años era más... tampoco era usual, No, pero o sea, era capaz más entendible y o sea, Claro. era más común en general. O sea, pasaba. En Europa particularmente, o sea, pasaba bastante, pero estos últimos años creo que, o sea, de presidentes que hayan sido asesinados, se puede decir que en los últimos 25 años, no más de 3. Es que O sea, y justamente... justo en este año creo que se dieron 2. O sea, Claro. la verdad que este año fue bastante complicado. ¿Cuál es el segundo? A un presidente de África, creo que es de Mirá. Chad. Bueno, O sea, África también fue es bastante complicado. curioso. Están También curioso que, o sea, en- que se murió peleando, o sea, a los tiros. Tipo, tenía una pistola y le asaltaron, creo que no sé, la casa de gobierno y fue una pelea ahí unas cuantas horas. Bueno, No, no, ni para África contarlo. que está África, sumida joder. en guerras civiles incontables, varios Sí, países. sí. Pero, Sí. pero ni eso, ni los países de África, o sea, tenían Claro, varios sí. asesinados, o sea, eran muy puntuales los casos. O sea, la Ujú. verdad que no es común y el mundo también reaccionó en consecuencia. O sea, las cancillerías de todos los países condenaron los hechos. O sea, la verdad que es algo que a la mayoría de gente los tomó por sorpresa completamente. Sí, ahora que estábamos hablando de esto, me hiciste acordar también que en este año también hubo en México, si no me equivoco, un candidato o un diputado, no me acuerdo, Sí. que era un alto rango también, que lo cortaron en medio de la calle, se bajaron creo con que armas sí. largas a intentar de Ujú. matarlo y como Creo que era estaba un blindado, candidato o a gobernador o a Sí, que creo que quería mover intendente cosas de una para el ciudad. tema del narcotráfico y todo Pero esto. eso, lamentablemente, en México es común. Sí. El asesinato Sí. de candidatos políticos. Eso te iba a decir. Pero justo el caso, capaz, México y Honduras, la verdad que no. Sí, Está dentro de la obvio, regla. obvio, No es algo es anormal, complicado. Es lamentablemente. Es complicado Sí, sí. con todo ese tema, pero ese candidato creo que sobrevivió, ¿o no? Creo que hubo dos casos. Uno que creo que fue contra un candidato que murió y después hubo contra otro que fue contra un gobernador, creo, o contra un alcalde de alguna ciudad que sobrevivió. Yo creo que La verdad no llegó a estoy seguro. traspasar unas cuantas balas y creo que le pegaron en la gamba o así, pero creo que sobrevivió, no estoy seguro No. igual de lo que estoy diciendo, ¿eh? Pero, porque no Sí. me acuerdo, lo vi hace bastante. Pero sí me acuerdo que lo vi, digamos, y vi las imágenes de cómo estaba la camioneta, hecha mierda, todo esto, pero me pareció sorprendente. Igual algo que tiene Ujú. bastante México, creo que es el tema de los vehículos blindados y todo eso, creo que lo tienen, o sea, creo que son, no pioneros, pero creo que son una fuente bastante piola de vidrio Ujú. blindado y cosas Claro. así, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. exportadores Sí, sí. de esos sistemas y eso creo. Es por necesidad, me imagino. O sea, Sí, en la pero es época- bastante recurrente en México. Sí, sí, Bueno, sí, por recurrente. eso. O sea, en plan, claramente no todo el mundo tiene auto relativo, blindado, ¿no? claro. Pero no es tan locura como Ujú. decía acá, digamos, acá nadie tiene auto. Claro, yo Imposible. creo que es propio de su contexto, digamos, en el auge Sí. del cártel Sí. de Guadalajara, todos los narcos mexicanos, los tratados con políticos, los acuerdos para asesinar a ciertos opositores, cosas así, eran habituales, no en el sentido, Ujú. o capaz sí, no en el sentido de decir, mira, todos los días pasa esto, pero bastante repetitiva a comparación con otros países con democracias también Más en establecidas, ciertos ¿no? estados, o sea, del norte También, sí, había ciertos gobernadores que tenían, o sea, pactos con narcos y que toda su estructura del apoyo se basaba en base
al apoyo a narcos, y cuando se destapó todo esto, o sea, la gente se volvió loca, o sea, quemaron abajo congresos, palacios gubernamentales, o sea, la verdad que fue medio un escándalo, fue a comienzos de ahora de los 2000. Pero sí, México, digamos que para otro podcast creo que era yo, para otro episodio. Sí, Un no, caso México bastante es un peculiar. tema que, bueno, lo viene luchando hace ya bastantes años con el tema del narcotráfico y es un tema complicado porque bueno, o sea, se mueve mucha guita claramente en ese sector y es complicado porque tienen armamento militar, o sea, bueno, ya coso metiéndome un poco, o sea, tipo los cárteles, digamos, ya salió varias veces, digamos, videos de los cárteles de que mostraban todo su arsenal y todas sus cosas y Sí. mostraban la flota de Llegaron a tener un tanques, submarino. o sea, no tanques, Llegaron a tener un submarino militar. Bueno, a ese eso nivel. no lo sabía. Sí. Pero autos así Con el que militares, digamos, traficaban, una banda, sí, por ¿entendés? a Estados Blindados, Unidos todo. submarino. Sí. O sea, es complicado y es Bastante complicado combatir contra esos cosas y más siendo México que seguramente Sí, y aparte en México lo que siendo tiene en contra LATAM particularmente es la geografía. O O sea, sea, y la capital y el centro urbano está muy separado de las regiones. O sea, es muy difícil ejercer la autoridad y el control sobre las regiones. O sea, vos te das cuenta que mientras más lejos te vas de la capital, del centro gubernamental, más, o sea, es territorio de narcos. Es un problema histórico de México. O sea, contra guerras civiles, invasiones de potencia por afuera, siempre lo han padecido. O sea, es simplemente geografía, que muchas veces tiene mucho que ver. Sí, igual es también, a ver, no es lo único México, porque hay mucha gente que decís México y decís te van a pegar un tiro apenas llegué, ¿entendés? O sea, tampoco es así. Claro. Pero, a ver, sí es verdad que tiene todos esos problemas y yo creo que también debe tener bastante problema con el tema de ¿cómo se llama esto? O sea, de los policías, la corrupción en general, digamos, también yo creo que sé bastante, todo LATAM yo creo que es un poco así, ¿no? Con el tema de la corrupción, Sí. en general yo creo que bastante coso, pero bueno, México, a ver, corrupción más narco es como que es complicado, ¿entendés? Porque no cualquiera le puede hacer frente a eso, porque se mueve mucha guita y es complicado. Tipo, tardan hace mucho. Pero bueno, ponerle Colombia, por lo que tengo entendido, salió bastante mejor que México. Sí, igual, o sea, Colombia está en un proceso de años de intentar, o sea, revertir la corrupción y principalmente por el apoyo de Estados Unidos también. O sea, tienen varios programas, varios programas de inversión que o sea, ayudaron como a reconstruir un poco y, o sea, es uno de casos emblemáticos, o sea, que pasó a ser un estado bastante fallido a una de las democracias de los estados más fuertes de Latinoamérica estos días. Aunque bueno, en los últimos tiempos con las protestas que hubo, estuvo cayendo un poco, pero bueno, hasta hace 2 años era así, una de las repúblicas más fuertes, creo yo. Sí, bueno, igual es sorprendente cómo, a ver, hoy en día, porque como decíamos recién, o sea, hace 60 años o así era por ahí más, no normal, pero era más accesible por ahí el que se haga bueno, accesible suena medio mal, ¿no? Pero me refiero a que se haga un atentado no era tan difícil de lograr como puede llegar a ser hoy en día, que hay muchísima más tecnología, ahora gente con preparada. la inteligencia que hay, con todo el tema de comunicación, bueno, o sea, es más fácil agarrar todas estas cosas antes que pasen, pero también, bueno, o sea, la tecnología los va para los asesinos dos tienen lados. más herramientas, para hacer. Exacto. El tema es que, bueno, por ahí, por lo general, tiene más capital el tema de un gobierno que el tema de un narcotráfico, porque es plata más personal. Pero bueno, a ver, o sea, ponerle en el caso de México, o sea, tampoco es que sea Estados Unidos que puede combatir con todas esas cosas porque le sobra la plata, ¿entendés? O sea, es como que claramente la tienen más complicada. Pero bueno, no sé, es un tema que es complicado, pero me sorprende cómo hoy en día pueden llegar a seguir pasando esas cosas. O sea, con la tecnología que hay hoy en día, a alto funcionario, digamos, es como que me sorprende. O sea, es algo que de hace 30, 40 años vos decís, bueno, sí puede pasar, o sea, no hay cosa. Pero hoy en día es como que me sorprende. Igual, claro, estamos hablando de Haití, un país el cual tampoco es que no es Estados Unidos, ¿entendés? O sea, es un país el cual no tiene muchísimo poder económico. Sí, como decía, o sea, un país que históricamente ha estado plagado o sea, creo que es uno de los países que tiene más mala suerte del mundo, o sea, de terremotos, tsunamis, o sea, de todo, corrupción, invasiones. La verdad que desde la base es un país bastante complicado y sí, o sea, como decía, es el país más pobre de las Américas, del hemisferio occidental. O sea, la verdad que está en una situación bastante complicada. Para que fanáticos de Cuba
te comparen Haití con Cuba y te digan, mira, si dejamos de hacer esta cosa, vamos a hacer como Haití, tenés que estar muy mal, digamos. Claro, La sí, verdad se es pasa el que punto de referencia. Sí, sí. de lo malo, Oiga. de lo malo de tu región tenés que estar bastante mal, porque no es que Sí. esté muy bien en general por esa zona. Como generalmente en LATAM no se está demasiado bien, salvo Sí, sí, algunas sí. excepciones. Pero, o sea, subdividiendo a LATAM, esa es una de las peores Claro, zonas. O sea, dentro de lo hasta para los malo, lo estándares de peor. LATAM está mal. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Pero sí, o sea, Y bueno, o sea, sí. no, nada, iba a decir, digamos, eso, que sí, que completamente. No sé qué querías decir vos, digamos, o sea, Ujú. No, sí que, o sea, también lo central que, bueno, que se viene el caso de Colombia, como decíamos, en México, también la cooperación es también una de las vías muy, muy centrales como para salir de estas crisis institucionales, estas crisis económicas. Y bueno, generalmente con el hegemón de la región, la potencia de la región es Estados Unidos, Haití ha tenido una relación medio tortuosa. Ya con su nacimiento, o sea, Haití, la primera república la primera república comandada por africanos descendientes del mundo, y es la primera, una de las únicas repúblicas que se consolida mediante una revolución de esclavos. Ya de por sí, cuando nace Haití, o sea, era en el momento en el que Estados Unidos todavía practicaba la esclavitud, así que la existencia de una república de esclavos que se hayan liberado era una amenaza total para Estados Unidos. Así que ya desde el comienzo ejercieron un bloqueo, ejercieron varias iniciativas junto con los franceses, que bueno, Haití es ex colonia francesa, como para intentar de reconquistarlo. Y bueno, Haití ha sido invadida 2 veces por Estados Unidos, una vez al comienzo del siglo XX, pero no relacionado, o sea, ya con todo el tema de la esclavitud ya había pasado, o ya con Estados Unidos había abolido la democracia, la esclavitud. Hacen una invasión como para proteger los intereses estadounidenses en la isla, y es una de las únicas invasiones que hasta los haitianos dicen que fue bastante productiva, o sea que fue una buena invasión porque bajo el dominio de Estados Unidos construyeron infraestructura, escuelas, fue el Puerto Príncipe, que es la capital de Haití, fue la primera ciudad de las Américas en tener, creo que era el sistema telefónico automático. Bueno, no sé particularmente qué es, pero o sea, bajo el gobierno de Estados Unidos hubo un cierto avance. Y después la segunda invasión fue en 1990, fue junto a un programa impulsado por las Naciones Unidas, porque había un dictador que era bastante brutal, uno de los dictadores más brutales de la historia de las Américas, y que la idea era como derrocarlo y instituir un gobierno democrático. Y fue, o sea, la fuerza invasora fue una fuerza de bastantes naciones en la cual participó la Argentina, bajo la iniciativa de Carlos Menem, no me acuerdo cómo se llama el nombre de la operación particular. Participamos básicamente para controlar, o sea, le impusieron un bloqueo, y nuestra tarea era patrullar los distintos puertos del Caribe, de países sudamericanos, para que se cumpla el bloqueo, y bueno, una vez ahí adentro como para garantizar la estabilidad del país. Así que bueno, una nota para nosotros ayudando a recomponer democracias afuera. En esa época de los 90, la verdad que tuvimos bastante participación. Bastante injerencia, ¿no? Sí. Pero bueno, estábamos respaldados por las Naciones Unidas, así que tenemos eso. Organismo con el que no concuerdo en muchos aspectos. La verdad que no es muy útil que digamos, pero bueno, cada tanto hace algo. Bueno, Tirando Luis nombraste intervenciones de Estados Unidos, Sí. que ha habido muchas, ha habido demasiadas, capaz demasiadas para el gusto de algunos, y Sí. nombraste positivas, y con positivas dentro de lo que cabe, se me viene Sí. a la mente la japonesa, digamos, Claro. post Segunda Guerra, que Sí. bueno, queda bajo el dominio del ejército estadounidense. Se cometieron atrocidades en esa época contra las mujeres y niños japoneses. No se puede hacer Y la bueno, vista y gorda contra las eso. bombas nucleares, no podemos no Claro, mencionarlo, sí, que fue obviamente, bastante heavy. también, obviamente, pero sí es verdad que se generó una estructura, una infraestructura, las bases para el crecimiento que experimentó Japón luego, después, años más adelante, que ahora, Claro. bueno, se encuentra más estancado, qué sé yo, pero cosas aparte. Después, bueno, Claro. otras intervenciones que la verdad ya no se me ocurre Y alguna Alemania, positiva, sí, siguiendo después de la Segunda puede Guerra ser, Mundial, sí, Alemania Occidental, Berlín Occidental, la reconstrucción de puede Berlín, la ser, verdad pero que esa fue bastante no rápida. era, claro, no era pura exclusivamente de Estados Unidos, sino que estaban los aliados también ahí metidos. Sí, pero Entonces, bueno, era el 95% de Estados Unidos. O sea, el resto estaban, creo, para el diploma, ¿no?
pero sí. pero bueno, Fue intervenciones fructíferas, no sé, particularmente, o sea, Estados Unidos ha intervenido bastante en América Central, o sea, es literalmente, es su patio trasero. Claro, Bueno, sí, durante sí. la Guerra Fría, para las conocidas para combatir las insurgencias comunistas en Nicaragua, con los sandinistas, Guatemala, El Salvador. Bueno, la intervención de Panamá, que también es bastante controvertida, que bueno, Panamá, no sé si sabían que era parte de Colombia, era parte de un país que se llama la Gran Colombia, y que Estados Unidos interviene como para garantizar su independencia, y de paso les construye un canal, el cual gobiernan como después de 60 años. Y así nace el famoso canal de Panamá. Que bueno, después, por suerte, se los terminan devolviendo a los panameños, pero sí, algo que los colombianos la verdad que no les gusta mucho esa intervención. Mirá vos. Pero sí, sí, Claro, ahora una zona bastante activa, creo yo, claro. Y Estados bueno, Unidos. Y bueno, sí, en la actualidad ahora ya no son intervenciones tan así como para cuidar su democracia o el avance del comunismo, ya son más sí, ayudas económicas si se quiere, para evitar los flujos migratorios, digamos. sí, sí, Lo que sí, busca Estados Unidos es lograr un desarrollo conjunto de la región este de Centroamérica para evitar la masiva llegada de inmigrantes, digamos, porque se puede transformar en un problema después, sobre todo porque son inmigrantes ilegales, qué sé yo, cosas así. claro. Sí, 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 Eh, bueno, y es parte, o sea, sí, como decía vos, la relación ahora entre Estados Unidos y los países de América Central se basa en eso, o sea, ayudas, paquetes sí, de inversiones como para intentar garantizar la estabilidad de los países justamente para que la gente tenga oportunidades y no se vaya, que ha tenido resultados bastante disparejos. En El Salvador claro, se podría considerar que ha tenido un buen efecto dentro de todo, o sea, ya garantizó una cierta estabilidad. En Honduras ha sido un derroche de guita durante 10 años, o sea, literal, o sea, la mayoría de la plata que se fue gastada por políticos corruptos que se lo gastaban en sus cosas, que nunca llegaban. La verdad que era un programa muy superficial, o sea, que era que el gobierno local se encargaba de completamente toda la inversión y la asignación a ese dinero. Y bueno, en el caso de Honduras, no, la verdad que no tuvo mucho éxito. Y bueno, ahora están viendo las consecuencias. Las caravanas mensuales más o menos que van a Estados Unidos. ujú. O sea, históricamente ha sido una región muy complicada de dictadores, de revueltas, de todo eso. En este caso, las políticas de Estados Unidos es cierto que no han sido del todo efectivas, o la efectividad que se esperaba. Incluso ha alentado la inmigración porque algunas personas que recibían estos dólares dicen, listo, Ujú, con esto me alcanza para irme a Estados Unidos. claro, Que no era sí, una sí, mala sí, decisión tampoco, porque decir, mira, mi país como viene, no creo que en el corto o medio plazo cambie algo y me puedo ir a Estados Unidos financiado por ellos encima, gracias. Y claro. trato de iniciar una vida mejor, digamos. Claro. Y también en esta estrategia anti-inmigratoria, lo interesante ahora es que, o sea, el principal actor que para la inmigración, el principal actor que, o sea, que se encarga de frenar, deportar, no es Estados Unidos, es México. O sea, una de las estrategias de Estados Unidos ahora es pasarle a México todo lo feo de frenar la inmigración. O sea, la frontera de México con Guatemala es mucho más rígida y más cerrada que la de Estados Unidos y México. O sea, México se volvió el estado que agarra a los inmigrantes del medio, los deporta, y la verdad que, o sea, todas las últimas caravanas que se han frenado ha sido por acción de la policía mexicana más que nada. Así que sí, bueno, ahí se ve que la estrategia cambia y bueno, ahí se ve que también hay varios interesados en parar la inmigración más que nada. Y bueno, Ujú. esto, o sea, la relación ambigua se le presentó, bueno, al gobierno actual de Estados Unidos con la situación de Haití. Habían muchos que pedían que se haga una intervención en el país como para garantizar la estabilidad. O sea, más que nada no por intereses, sino como para garantizar justamente la democracia y la estabilidad. Y, o sea, viendo esto que decía antes de frenar la inmigración de haitianos a Estados Unidos. Pero bueno, o sea, justo el contexto se dio en el cual es muy poco probable que el gobierno de Estados Unidos intervenga, principalmente porque uno de sus estandartes de política exterior es sacar a las tropas estadounidenses de Afganistán. Y bueno, o sea, sería bastante controversial sacarlas de un lado para ponerlas en otro país. Y también, o sea, Haití tiene una muy mala historia y muy mal récord de intervenciones humanitarias que hubieron en el país. En el 2010, cuando hubo el terremoto, hubieron varias brigadas de cascos azules de Naciones Unidas que llegaron al país como para mantener la estabilidad,
y en los 5 años que estuvieron hubieron un montón de casos de abusos de parte de los cascos azules, de violaciones, de abuso de poder. O sea, como que ahora ni Naciones Unidas ni Estados Unidos se quieren meter porque, o sea, las últimas historias o sea, el pueblo haitiano como que tiene muy malos recuerdos de intervenciones, aunque sean humanitarias. O sea, el país este tuvo tan mala suerte que hasta las ayudas humanitarias lo terminaron afectando. La verdad que Pobres los un país haitianos. con mala suerte como ninguno. Ujú. Tiene muy poca población igual Haití, ¿no? O no, o no. Sí, 11 millones. O sea, Claro, no es tanto. para el Caribe igual es modesto. O sea, Claro, no es poco, poco. pero sí, pero tampoco es... Claro, o sea, siendo un tampoco país, es- dentro de lo que es un país es bastante poco, digamos, pero claro, o sea, en el territorio que tienen, y esto tampoco es que sea ultra poco, digamos, por así decirlo. claro, Obvio. sí. Sí, igual, También, ¿qué iba a decirlo? decir, no, O sea, no, iba a decirte, te iba a preguntar cuando estaban hablando recién de las migraciones y esto, que, tipo, Ujú. ¿qué es lo que vos, ok, como inmigrante, vos inmigrás a Estados Unidos? No te Sí. pueden hacer nada ellos, ¿no? O sea, tipo, te pueden deportar nomás. O sea, estando sin papeles, Sí. estando sin coso, si estás de ilegal, que lo máximo que te puede Te pasar es te deportan, deportan. no podés volver a entrar nunca más en tu vida a Estados Unidos. Claro. O sea, es bastante grave. Te marcan y no podés volver a ingresar. Y nunca, no podés legalmente. ingresando legalmente. Es muy complicado por lo que tengo entendido. Podés ¿no? volver a intentar ilegal, pero bueno, no sé. No, obvio, ya No sé, sé pero si digo, querrás hacerlo otra vez. pero digo, o sea, entrar legalmente, o sea, me refiero, ¿no? Para ponerme en la cabeza de la gente que entra ilegalmente. O sea, Ujú. entrar legalmente es muy complicado, ¿o no? A Estados Unidos. O sea, trámites necesitas, burocráticos. No, sí, y es sí. uno de los países más difíciles para emigrar del mundo. claro, O sea, es bastante complicado. Particularmente, justamente por la gran demanda que hay. O sea, creo claro. que por año, no sé si llegan 1 millón, 2 millones de centroamericanos buscando trabajo. Y bueno, muchos entran ilegalmente. Pero hay muchos que entran legalmente. Yo creo que hay como una misconcepción o sea, de que la mayoría son ilegales. Hay muchos que son legales. No, obvio, O sea, el pero era proceso para sigue más o estando. menos saber el por qué lo hacían de Claro. manera ilegal y no legal, que claramente me imaginaba que era un poco por el tema de que debe ser muy complicado, ¿no? O sea, sabía ya que era Sí. complicado entrar a Estados Unidos, pero digo, por ahí te deben pedir mucha gilada en plan de sueldo o cosa alta, que por ahí hay mucha gente que no tiene y prefiere irse allá Sí. para probar suerte, ¿no? Y o sea, y es muy complicado que te den una visa para residir ahí. O sea, la forma de emigrar es visa de trabajo, De básicamente. estudiante trabajo. o de Y para eso te lo tiene que dar una empresa, o sea, la tiene que tramitar una empresa de Estados Unidos diciendo que te va a contratar. O sea, tiene que tener trabajo previo Claro. en Estados Unidos como para ingresar a Estados Unidos. Y aún así es un trámite bastante complicado. Claro. Y esas visas expiran también. Sí, sí, Y hay sí. gente que una vez le Claro. expiran esas se quedan así de ilegales. La verdad que es muy complicado la Ujú. situación, digamos, pero imagínate lo mal que están en sus países que se exponen Van igual. a esa travesía, digamos. Claro, por eso Sí, te que digo, la porque travesía, o sea, es bastante peligrosa. a o eso sea, iba. O que- sea, que te la estás jugando sí. bastante, ¿entendés? No tanto Sí, sí, sí. de tema económico, que también un montón, que te la estás jugando a ver qué pasa allá, sino del tema ya del simplemente de pasar de esto y lo otro, ya también te la estás jugando ya a un nivel más Hay físico. En plan de- bastantes organizaciones criminales que subsisten en base a esta gente que va a cruzar la frontera, o sea, que controlan ciertos tramos o sea, de vías de trenes y los tramos más usuales de camino y bueno, o sea, hacen de todo, Te hacen hacen pasar por ahí, abusos, ¿o? robos, sí. O sea, imagínate una gente que esté en la situación de abandonar todo para emigrar a otro país, o sea, y encima que los agarren esto, o sea, es uno de los tramos más peligrosos del mundo, particularmente para los países, o sea, de América Central, Honduras, El Salvador, cruzar toda esa zona es súper peligroso. O sea, tienen una tasa de mortalidad bastante alta. Y bueno, y encima que en México tenés la policía, el Ejército Nacional buscándote. O sea, yo creo que ya una vez que llegás a la frontera de Estados Unidos, aunque te agarren en Estados Unidos, yo creo que lo peor es lo de antes, totalmente. Claro. Sí, o sea, por eso te preguntaba, porque tipo tiene mucho riesgo, muchas cosas que tenés que sacrificar, dejar y realmente tenés que estar bastante convencido, Claro. supongo. Por eso te digo, debe ser por justamente, no sé, o sea, debe ser realmente imposible para ellos el tema de hacerlo legal, supongo. O sea, debe ser demasiado complicado, ¿entendés? Yo Sí, creo que sí, debe sí. ser más que nada por el tema de que te deben pedir que tengas alguna estabilidad o algún, qué sé yo, estudio hecho o algo, y supongo que
debe ser complicado el adquirir esa visa o Es que Estados Unidos no quiere que migres. Así que, o sea, es muy complicado que te den. O sea, es como te decía, te tienen que dar una visa de trabajo, una visa de estudio, que se expiran las dos, una visa de turista. Bueno, por ejemplo, la visa de turista y visa de estudiante, o sea, te piden eso que vos decías. O sea, que tenés que tener estabilidad en tu casa, o sea, tenés que tener familiares que tengan ingresos como para garantizar que no te quedes en el país. O sea, la visa te la dan, sí, pueden cerciorar que no te vas a quedar en el país. Claro. O sea, ahí te ves la métrica. Claro, igual esto es más que nada en Estados Unidos, o sea, hay países que no son tan En exigentes. Europa, bueno, claro, en Europa también pasan cosas similares. Sí, en menor medida. Ponerle para nosotros latinoamericanos en España es bastante laxo. Como somos ex colonia, o sea, creo que residiendo 2 años ahí ya te dan ciudadanía. O sea, es bastante poco. Y para ir a residir allá 2 años o sea... Sí, bueno, ahí, claro, o sea, ahí ya es medio polémico. Claro, o sea, ¿cómo así? No sé particularmente si te reconocen, ponerle si vas ilegal, te reconocen la residencia ahí, bueno, o trabajando, o yendo de estudiante. La verdad, particularmente no estoy seguro, pero sé que es de los más fáciles, bueno, es de los destinos más preferidos de los latinoamericanos. Bueno, en Estados Unidos igual creo que hay algo, digamos así, de que si ya resiste tanto tiempo ya sos Estados Unidos, digamos, así decirlo. Son 10 años y, o sea, está sujeto a análisis, o sea, no es que te la dan. Ok, o sea, porque yo tipo sí. había escuchado, tipo, no sé si lo conocen al Dead, ustedes sí lo conocen, pero hablo en general. Sí. O sea, bueno, el Dead contó una vez, por eso me acordé justo ahora, que él, bueno, que tipo sí, había venido de ilegal, o sea, más que él, su mamá, digamos. Y cuando él era chico, ¿entendés? Pero que él se crió en Estados Unidos, hizo toda su vida en Estados Unidos, y trabajó, hizo todo en Estados Unidos. Hay muchos, claro, hay mucha gente y además, en esa situación. En Estados Unidos, y que como que lo los reconocían nacidos en como... Estados Unidos ya tienen ciudadanía. Es que no fue nacido en Estados Unidos, creo él. Claro. Pero fue de muy temprana edad, digamos, pero trabajó ahí, esa ventaja que también hizo todo ahí, ¿entendés? Claro. Entonces, es una de las razones también por las que la gente se va. O sea, bueno, capaz ellos no van a poder ser ciudadanos, pero sus hijos sí. Claro, eso es verdad, eso se hace que bastante. Necesitas derecho de sangre. Eso se hace bastante, creo, el tema de ir allá, tener un hijo para abrirle las puertas el día de mañana, que tenga la nacionalidad de Estados Unidos también es importante, por así decirlo, y después la puedes sacar en otro país, digamos. Es como... Claro. Porque sí, o sea, si tenés el padre en otro país, en principio puedes sacar la doble nacionalidad, no tan difícilmente, ¿o no? Sí, del país la nacionalidad, de origen, o sea, solamente necesitas, o sea, pensé, tener un familiar de otro país. Claro, por eso, pero si van, hacen el hijo allá y después digamos, vienen, te puede hacer la doble nacionalidad, ponerla acá y tranquilamente. Obviamente. Claro, sí. Uh-huh. Por lo general son más laxos en esos casos. Si tu padre directamente es de otro país, o si vos naciste ya directamente en el suelo, ese ya sos. Ahí depende del continente. O sea, en América, justamente como en el Nuevo Mundo, necesitaron atraer gente. O sea, vos naciendo ahí ya te dan la ciudadanía. En cambio, en Europa, o sea, vos tenés que tener descendencia de ese país. ¿Ah, sí? Lo bueno de ahí es que no importa en qué país hayas nacido. Si tus padres son italianos, vos sos italiano. Pero si vos nacés en Italia y no tenés padres italianos, no sos italiano. Si vos tenés 2 padres italianos, vinieron a Argentina y vos nacés en Argentina, ¿tenés también la italiana? Sí. Vos sos ciudadano. Mira. Pasa con España, creo también con Francia. Eso pasa mucho acá en Argentina. Y ya siendo vos italiana, hay mucho que tienen doble ciudadanía. Claro, pero ya siendo vos italiano, si te juntás con otra italiana, digamos, tu hijo también va a ser italiano. No, igual, o sea, es distinto el estatus del nacionalizado que el nacido en Italia. Ok. O sea, creo que el nacionalizado, o sea, el que hizo el proceso, no nació ahí, tiene menos estatus que el original. Igual ponele, acá no sé si vos lo podés pasar. Acá es exactamente lo mismo, ¿o no? En Argentina. O sea, una persona con nacionalidad es lo mismo, argentina pero es... hasta cierta generación. O sea, ponele, si vos sos nacido en Italia, podés pasar hasta 3 generaciones para abajo. Pero si vos sos nacionalizado, solamente podés pasar una para abajo. O sea, ponele que, mi bisabuelo nació en Italia, yo puedo ser italiano. Ya, pero una persona que vos sos nacional... Si yo soy nacionalizado, solamente a mi hijo, no a mis nietos, ponele. Ya, pero me refiero, tipo, nacionalizado, en plan, si yo soy o sea, yo soy nacionalizado, ¿ok? De Francia, ponele. Yo tengo los mismos derechos que cualquier francés, o sea, soy francés. Sí. Completamente, es más, sos ciudadano de la Unión Europea. O sea, tenés los mismos derechos en casi toda la Unión Europea. Cheto, España, Francia, Italia. Interesados en emigrar, ya saben. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, o sea, por eso es bastante valioso el europeo. Y yo tengo un abuelo español, así que se podrá ver.
por ahí Yo tengo mi familia, hay que ver. no hay chance. Pero Está cortada por todos lados esa descendencia. esa Intenté, descendencia pero no me se quedo acá puede. nomás. Y hay que ver. Sí. Pero bueno, más en Europa también porque bueno, lo trajimos acá también a Pablo. A Pablo de la medio balta para ustedes, boludo. Palo. Ah, claro, Palo. claro. Tipo, Sí. lo trajimos acá que nos contó un poco también que bueno, que justamente eso, que la gente que es de acá y se iba para Europa, por ahí le hacían un montón de trámites, le hacían un montón de quilombos, revisiones extra, tipo, era un quilombo, digamos, y la gente que tenía un pasaporte, digamos, era nacionalizada, digamos, pero vivía en Argentina, se nacionalizó, ponerle por el abuelo, por el viejo, por lo que sea, que como Mira. si Pasaban nada, trámites. pasaban Sí, como sí. si nada, ni un control le hacían, ¿entendés? Y a él justamente le tocó de que, bueno, lo cacharon entero, lo hicieron pasar, lo hicieron esperar un montón de tiempo y cosas, y dijo que bueno, que se notaba mucho, digamos, la diferencia de estar y no Claro. nacionalizado, digamos. Sí. ¿Entendés? Ujú. Sí. Pero bueno, Bueno. Terminamos hablando de sí, política terminamos yéndonos a la mierda, la verdad. para Vamos. emigrar a Europa. Creo que Sí, vamos sí, a tener que cambiar el título, no importa. Cerramos acá. No pasa nada, no Yo pasa creo nada. que sí. Buena hora para Ya, cerrar. Bueno, sí, tuvimos Creo ahí que ya estamos bien. nuestros 45 minutos o así, supongo. Así Me que, sirve. bueno, si quieren vamos cortando por acá, si no, porque si no nos vamos a ir hablando, vamos a terminar hablando del micro si seguimos así, digamos, o sea, nos vemos a la mierda. No va a entonces. haber título posible para el podcast. Pero Ya bueno, estamos. yo creo que ya estamos entonces. Bueno, ya saben, estamos todos los domingos a las 6 de la tarde. Ya saben que prendemos, después todo eso, esto se termina resubiendo a YouTube. Videos corridos tienen en YouTube para verlo ahí, pispearlo, pum. Si quieren ver el completo también está ahí. Apple Podcast, Spotify, estamos también en Twitch. No lo dije, estamos también en Twitch. Y ya saben, bueno, eso, nada más que decirles. Los dejamos. Saben que estamos todos los domingos a las 6 de la tarde, lo puedo repetir porque si no le quedó claro. Ya. Síganos en Instagram, en Twitter y en YouTube y Twitch y Spotify. Ya. Y bueno, ya saben, nos estamos viendo entonces el domingo que viene a las 6 de la tarde con un nuevo tema. Estamos viendo. Nos vemos. Adiós.